deportes, cultura, denuncias, política. Todos los temas y todas las noticias en un solo lugar. cxcperiodismo.com. Mucho más que información. 7:24 de la tarde, aquí en Cuando el Jefe no está, seguimos transitando esta tarde junto a ustedes. Y bueno, como se lo habíamos dicho al principio de nuestro programa, íbamos a estar en conversación con León Arslanian, que es integrante o fue integrante del tribunal que juzgó las juntas militares en Argentina. León, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, acá en este día de reflexión, intentando de conseguir algunos testimonios, y en este caso el suyo nos pareció un testimonio muy, muy interesante. Y bueno, para empezar yo quería preguntarle un tema que está muy en agenda ahora, ¿no? Y que por ahí quería saber su opinión, ya que hizo parte, bueno, de estos que jugaron esta junta militar, y se puso en duda el número de desaparecidos, que 30.000, que 9.000, que cuánto. ¿Usted qué tiene que decir al respecto, que participó de esto? No, son dos apreciaciones, dos modos muy distintos de abordar el tema. Uno tiene que ver con la verdad histórica y con los registros oficiales que se cuentan y que se fueron construyendo a partir de el informe de la CONADEP, por un lado, luego lo actuado en el juicio a las juntas, que recopiló toda la documentación de todo el país, me refiero a denuncias, etcétera, y que llegó tanto la CONADEP como en el juicio a la Junta se dijo que la cifra estaba por debajo de los 10.000, pero después están también los registros de la Secretaría de Derechos Humanos, que llevó también un registro y nada menos que en manos de una persona insospechada como Eduardo Luis Duhalde, de quien de ninguna manera podría haberse pensado que iba a retasear información acerca de la cantidad de las personas, y que está muy por debajo entonces también de aquella estimación, y que por supuesto tampoco sobrepasa la de los 10.000, si no está en el orden de los no me acuerdo si 9.000 y pico, etcétera. Entonces esto es el registro histórico de los hechos, etcétera. Lo otro nace distinto, porque lo otro nace en momentos en que hay una enorme incertidumbre antes de que se empezara la labor de la CONADEP, incluso las investigaciones, y en función de digamos, transmisión verbal, de comentarios de familiares, incluso de duplicaciones y hasta triplicaciones de denuncias respecto a un mismo hecho en todo el país, se fue elaborando una estimación en el aire o a ojo de buen cubero, que permitió construir, digamos, la demanda a partir de lo que se creía una certeza o una semicerteza, que era un número probable. Y ese número probable quedó como una consigna. Entonces es emblemático, lo utilizan las organizaciones, y bueno, esto tiene ese valor, se inserta en la matriz de la reclamación. Lo otro es el registro oficial y la historia. León, buenas tardes. Leonel Sánchez lo saluda. Y creo que el debate no tiene sentido, porque las dos cosas se explican por sí y no tienen que colidar, no tienen que entrar en colisión, porque me parece innecesario. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con esto último que usted remarcaba, y eso me lleva a preguntarle si cree que hay alguna intencionalidad política de aquellos que salen ahora a poner en duda algo que no es un debate necesario de dar, no es sano al menos. No, lo que pasa que es evidente que se abre una etapa de revisionismo en el sentido de, poner primero en tela de juicio las políticas que, digamos, construyeron la revisión del pasado solo a partir del juzgamiento de los
delitos cometidos por militares, y omitieron otro tipo de investigaciones. Yo creo que ha empezado con algún viento a favor después del cambio de gobierno, ese proceso de búsqueda de una verdad tal vez distinta, y entonces allí empieza la minucia o la cosa de buscar la cantidad exacta de los números y de ir desarmando de alguna manera, me parece a mí, la otra construcción. Yo creo que pasa por ahí el tema. Bien. Bueno, usted presidió el tribunal que juzgó a las juntas militares al momento de dictarse la sentencia. Sí. ¿Qué recuerdo tiene de aquel momento? ¿Qué nos puede traer a colación? Miren, fue un momento de gran intensidad, un momento muy intenso, emocionalmente intenso, porque nosotros teníamos acreditados nada menos que 700 periodistas, más de ese número, más de 700 periodistas de distintos medios internacionales. Los había de todos los continentes, estaban representados en la televisión. Había una transmisión satelital que se iba a hacer de la lectura de la sentencia. La sala desbordaba y una expectativa enorme acerca de qué tipo de pronunciamiento íbamos a emitir. Y sabíamos que con nuestra sentencia no íbamos a dejar conforme a una parte importante de organizaciones de derechos humanos que deseaban penas mucho más drásticas y que no querían saber nada con absoluciones de ninguna naturaleza. De modo que eran momentos de tensión y fuertes para nosotros, como experiencia personal. Y bueno, lo tengo muy grabado en mi memoria el momento en que comencé yo la lectura de la sentencia y cómo iba punto a punto dando el veredicto y bueno, y después como estalla, una confusión de sentimientos, estalla la sala, un aplauso, prorrumpe un enorme aplauso. Muchos no creían que esos juicios, creían que era nada, una máscara, que era una misa en zen, que no íbamos a llegar a ningún resultado, que no iba a haber condenados, que iba a haber una nulidad del juicio, que etcétera, etcétera, etcétera. De modo que el hecho de que pudiésemos dictar esa sentencia y que instantáneamente quedara consolidada por una opinión pública internacional y nacional fue uno de los hechos históricos más importantes, creo yo, de la historia argentina. Sí, de hecho es recordado internacionalmente nada más y nada menos que como el Nuremberg argentino. Claro, esto es la onda expansiva que implicó. En simultáneo, mientras nosotros leíamos esto, lo estaban siguiendo por televisión en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, en España, en América Latina, bueno, y las repercusiones inmediatas fueron de apoyo total y de ponderación hacia el juicio. E incluso fue muy bueno porque nos protegió esa opinión pública internacional de las críticas por haber sido tal vez excesivamente, en la opinión local, ecuánimes o objetivos a la hora de discernir penas y responsabilidades. ¿Qué tal, León? Muy buenas tardes, Facundo Benítez le habla. ¿Qué tal, Facundo? Le quiero hacer una pregunta. Entre 2004 y 2017, usted fue ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Así es, sí, 2004-2007. Sí, 2004-2007. Sí. Terminada su gestión, no hubo ningún otro intento de reformar la fuerza de seguridad. ¿Cree que esto sigue siendo una necesidad? Mire, es una necesidad imperiosa, es imperioso que exista un plan nacional de seguridad, que es lo que todavía Argentina no tiene, porque se ha caído
de propósito o no, en la falsa creencia de que como esto es un Estado federal, la responsabilidad en temas de seguridad, de incluso de organización policial, de sistema de enjuiciamiento, de sistema carcelario, compete exclusivamente a cada provincia. Y esto es desde que Argentina ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica y es responsable frente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha nacido una responsabilidad nacional y una competencia extendida para tratar esta materia desde el orden del gobierno nacional. Pero por fuera de ello, lo que se advierte es que, bueno, me refiero a la provincia de Buenos Aires, que creo que en eso está centrada la pregunta. Sí. Lamentablemente, después del trabajo nuestro, vino una gran contrarreforma durante el gobierno de Scioli, que dio marcha atrás con aspectos sustantivos de aquella reforma, y que tuvieron como consecuencia un incremento del índice del delito importante. Pero además de eso, un desvío del eje que a través del cual se construyó el nuevo paradigma de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Para decirlo con una metáfora muy clara, Sí. nosotros dijimos, miren, una seguridad que funcione exclusivamente, que funcione reactivamente, Sí. esto es, que busque un reforzamiento del sistema penal, aumento de policías, pertrechos, armamentos, etcétera, pero no se haga cargo del problema de las causas de la etiología del delito, de las causas de la violencia que se criminaliza, que no se haga cargo de la exclusión social, Claro. que no entienda que hay una exclusión cultural, social y económica que es fuente de la violencia y del delito. Entonces esto es como pretender vaciar una bañadera con baldes mientras no se cierra el grifo. Claro. Si no se cierra el grifo, se pierde el tiempo, y todas estas vueltas de tuerca que se dan y todas estas fantasías que se van elaborando, ya hemos empezamos con diciendo que había que aumentar las penas. Bueno, aumentaron las penas, después se dijo que las facultades policiales eran insuficientes, se las reforzaron, después se dijo que el número de policías, el delito aumentaba porque no alcanzaba, se lo aumentó, después se dijo que la policía tenía complicidad con el crimen, lo cual es absolutamente cierto. Bueno, se hicieron grandes esfuerzos simbólicos y no simbólicos de depuración de todo tipo, y las cosas siguieron. Después se dijo que era necesario que, como el delito aumentaba, intervinieran también las Fuerzas Armadas, y después se dijo que el delito en realidad era una de las nuevas amenazas, y se sigue escalando. Es insólito. Lo que nos pasa a nosotros en este tema es ridículo, y todo porque en definitiva no se acepta el nuevo paradigma que hemos planteado nosotros, que es trabajemos sobre la exclusión, incorporemos a los excluidos al sistema de convivencia y de valores que compartimos la mayoría, y entonces vamos a ver cómo resolvemos la Claro, cuestión. León, mire, yo quería hacer una pregunta en cuanto a lo que tiene que ver con los medios, ¿no? Y lo hago en ambos ámbitos, en lo que usted me explica en la provincia de Buenos Aires y también lo que se dio en el tema de los juicios de la Junta. ¿Se sintió usted, siendo parte de ese tribunal, respaldado por los medios que brindaron toda la información tal cual debía ser? Y también en lo mismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. No, mire, en el juicio de la Junta sí, porque era muy poco. Nosotros tuvimos la buena decisión de hacerlo público, de tener la filmación, que es el audio, pero para la televisión pública, pero teníamos a toda la prensa que dejaba con una gran objetividad lo que pasó. Incluso medios pudieron atacar al juicio en su desarrollo,
porque no le ofrecía aristas para hacerlo. Distinta fue la situación durante la gestión de la reforma nuestra, del trabajo que hicimos, porque efectivamente los medios tenían un efecto, los medios dominantes, por así decirlo, un efecto absolutamente negativo, porque siempre redujeron el debate que nosotros planteábamos del tema del cambio de paradigma y de la vinculación que hay entre digamos el diseño socioeconómico de una sociedad y el delito. Entonces siempre se manejaron ellos y apostaron fuertemente, a veces por interés, a veces por negocio, la idea del policiamiento de la seguridad. De modo que esta es la realidad, y desconocieron deliberadamente, en muchos casos, no en todos, los resultados valiosos que nosotros estábamos obteniendo con la profesionalización, con la reforma, con la desconcentración policial, con la jefatura, con la desaparición de un jefe de policía y con el control de la fuerza policial por parte de un civil y de un equipo ministerial robusto, técnicamente calificado. Esto permitió resultados óptimos porque permitió de alguna manera llegar a las fuentes de la información sin tenerlas mediadas por segmentos policiales que la deforman o que la adulteran, las más de las veces. Entonces, bueno, en eso lamentablemente no hubo una apreciación, una mirada de reconocimiento que la hubo años después, cuando se vio a qué conducía o a qué había conducido la contrarreforma. Claro, León, para cerrar quería preguntarle, bueno, esto es un hecho, lo esta de la dictadura, ¿no? Que no puede volverse a repetir en Argentina, que no puede volverse a repetir, digamos, y que hay que vivir en una ciudad democrática en general, hablo, ¿no? De las libertades del ser humano. Para los que no vivieron esto que pasó en el 76 y en adelante, ¿cómo hacer para que ellos sigan recordando, para recordárselo a esas nuevas generaciones y que no vuelva a suceder? Bueno, justamente este día está instituido para eso. La memoria, la recuperación de la memoria, el mantenimiento, el hacer presente, el reflexionar, el generar ámbitos de discusión y de reflexión sobre nuestro pasado reciente, sobre qué significó el terrorismo de Estado, cuáles fueron sus consecuencias, cómo se vincula esto con estrategias geopolíticas transnacionales, etcétera, etcétera. Esta es la manera de poder prevenir hacia el futuro. Esta es la manera, no cerrando, bloqueando la discusión y la difusión del tema, sino manteniéndolo vivo con una mirada positiva, propositiva y por supuesto de unidad nacional. Porque acá no se trata de que nos condenen nuestro pasado. León, muchas gracias por esta comunicación. La verdad es muy importante conocer, de primera mano un testimonio de una persona que estuvo ahí sentada y que vivió todo este juicio, ¿no? Usted hizo parte de ese tribunal que juzgó entonces a la Junta Militar y es importante conocer ese testimonio. Que tenga usted muy buena tarde, León. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Era León Arslanian, que hacía parte del tribunal que juzgó la Junta Militar del golpe de Estado del 76.